Sí, porque este es un tema que nos interesa a todos. Lo mencionamos hace unos días atrás y gentilmente el gerente de esta empresa nos ha dicho, voy y les explico de qué se trata. Y obviamente nosotros les vamos a preguntar no solamente del tema en cuestión, sino de otros temas afines. Oiga, ¿podrá poner el celular en horizontal para que se aprecie mejor? Porque usted no le dice eso, Melissa. ¿Qué pasa? Exactamente, ahora sí. Ahora sí, gracias. Está con nosotros, amigos oyentes de Arca Media en directo y de Panamá en directo, don Tomás Quena. Tomás Quena es el gerente, el CEO de El Ferrocarril. Este ferrocarril que usted ve, Panamá-Colón, esa ruta que es anterior al canal, esa ruta que data del siglo XIX, que es historia, tiene más historia o tanta historia como la del canal, y que es uno de los primeros, eh, una de las primeras vías transísmicas que se conocen en la región, y que recientemente se pudo conocer que hubo una prórroga al contrato. Y Tomás Quena tiene la gentileza de estar aquí con nosotros para hablarnos precisamente de ese tema y obviamente absorber las preguntas que también nosotros queremos hacer. Don Tomás Quena, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Buenos días, Gonzalo, Melissa. Le agradezco la invitación aquí a conversar con ustedes. Me, me alegra antes de permitirme acompañarlos, el tema fue el periodismo con responsabilidad. Una de las razones que estoy aquí con usted, profesor, sabe que nosotros hemos conversado en el pasado Sí, y creo que yo soy muy creyente que en efecto el periodismo tiene una gran responsabilidad y me causa gran dolor muchas veces ver y no solo en las redes sociales, sino en los periódicos, en programas que uno pensaría que tienen cierta altura, permiten que cualquiera llegue y hable y diga cosas sin la más mínima verificación. Así que aquí estoy, profesor, para contestar todas sus preguntas, hacer docencia y así es. hablar sobre este tesoro nacional que es el Ferrocarril de Panamá. Primero, lo primero, me gustaría que en una píldora nos haga la historia de cuando el ferrocarril era manejado por los gringos, como decimos comúnmente, luego en virtud de los tratados revirtió y quedó en manos panameñas. Lamentablemente no digo porque está en manos panameñas, pero lamentablemente mientras el tiempo que estuvo en manos panameñas del gobierno, hasta un descarrilamiento hubo. Cuéntenos a partir del momento que fue, creo, en la administración de Pérez Valladares, cuando se deciden entrar en este proceso de concesiones y privatizaciones, cómo se trabajó y se construyó esta figura que hoy que tenemos de ferrocarril. Gracias, profesor. La historia del ferrocarril comparte la historia del gran éxito que han tenido el desarrollo del sistema portuario de Panamá. El ferrocarril por muchísimos años fue manejado por los americanos bajo el esquema del Panama Canal Company y era parte que conectaba todos los puertos Cristóbal y Balboa, que también eran parte del Panama Canal Company. Todas las mercancías del canal de Panamá, así como de las bases americanas, etcétera, se transportaban por el ferrocarril. Al empezar el proceso de transición y la privatización que liderizó el presidente Toro Pérez Valladares, él empezó con el puerto Manzanillo. El puerto Manzanillo, MIT, fue otorgada una concesión, un área verde, y en muy poco tiempo Panamá alcanzó éxito global posicionándose como un éxito transbordo. Por primera vez en la historia de Panamá habíamos aprovechado completamente nuestra posición geográfica que tanto se habla y con un puerto moderno, con una gran inversión de una empresa norteamericana, SSA, arrancó el proceso privatizar. Con ese éxito se decidió privatizar los puertos de Cristóbal y Balboa, que en esos tiempos no movían nada de carga tampoco. Interesante, el plan original era privatizar los dos puertos Cristóbal y Balboa conjuntamente con el ferrocarril. Ninguno de los proponentes para esa concesión le interesaba el ferrocarril. El ferrocarril para ese entonces estaba siendo manejado por el Estado, por el gobierno,
perdía 40 millones, 4 millones de dólares al mes, tenía 400 empleados, no tenía servicio, era básicamente manejado por los militares. Creo que por muchos años hubo unos mayores y un coronel ahí encargado. Y bueno, la condición de todas estas empresas que vinieron a Panamá interesadas por los puertos, dijeron, quítenme el ferrocarril y yo quiero los puertos. Eventualmente los puertos de Balboa de Cristóbal se los ganó Hutchinson, y ahí entonces fue creciendo el negocio. Cuando el gobierno del Toro decidió qué hacemos con este ferrocarril, salió al mercado y hubieron pocas compañías, muy pocas compañías, porque el ferrocarril ya no hacía sentido. La regla número uno en ferrocarril es, si es menos de 500 millas, no va a ser nunca factible. Entonces, apenas son 47 millas, así que todo indicaba que no hacía sentido construir este ferrocarril. Sin embargo, había un señor que se llama Mike Haverty, que era el que manejaba Kansas City Southern, una empresa de ferrocarril en los Estados Unidos, que venía 4 generaciones de ferrocarrileros, que llegó a Panamá y se enamoró de este proyecto y pensó que podía arrancarlo. Fue en el 1998 entonces que la empresa firma una concesión con el gobierno de Panamá para desarrollar y construir nuevamente el ferrocarril. Ahora, yo sí quisiera preguntarle, don Tomás, en medio de esta extensión de contrato, hay algo dentro de mi más completa ignorancia, y solamente para entender un poco cómo se le puede sacar más provecho al tren. ¿Es viable y es posible que el mismo tenga más horarios, por ejemplo, de idas y venidas, para impulsar más lo que significa el turismo en ese sector? Entiendo que el tren, la importancia es la carga. Sin embargo, como sabemos, parte de ese trayecto es también para disfrutar un poco el paisaje que hay de un punto a otro. Pero los horarios son complicados. La pregunta ¿es viable en alguna medida que esos horarios pueden variar e impulsar más ese trayecto? Gonzalo, lo importante es saber el ferrocarril. Primordialmente, la operación de ferrocarril es mover carga, es alimentar los 2 puertos, generando volumen de carga, convirtiendo a Panamá en un solo puerto y aprovechando lo que es la posición geográfica del istmo. Nosotros, desde que empezamos la operación, hemos intentado muchas fórmulas para operar un servicio de pasajeros. El problema que tiene el ferrocarril, más que nada, es que el ferrocarril no está amarrado a una red de transporte general. O sea, si tú, Gonzalo, quieres viajar a Colón en el tren, tienes que ver quién te lleva aquí a la estación de tren en Corozal. Cuando sales de, llámese Punta Paitía, San Francisco, y llegues a la estación aquí en Corozal, ya hubieras podido llegar a Colón. Así que como transporte en sí de personal, no es factible. Ante eso, nosotros originalmente, cuando empezó el servicio y teníamos casi nada de carga, poca carga, ofrecíamos un servicio mucho más frecuente a Colón, y nos dimos cuenta que, número uno, no podíamos en ese tiempo ofrecer tarifas muy atractivas y vagones de tren normales, porque en ese tiempo hubo un rechazo, se puede decir, de la parte de los dueños que manejaban buses expreso a Colón, y se sentían afectados. Así que la fórmula de poder ofrecer servicio era ofrecer un servicio más exclusivo, más elegante, donde todos esos transportistas no se sintieran afectados, que el ferrocarril le estaba quitando su pan de cada día, como se conoce. Por un tiempo funcionó, competíamos contra la Chiricana. Tenemos un servicio que iba en la mañana, venía en la tarde, y posteriormente, al abrirse la autopista, ese servicio ya no tenía gran auge, porque el cliente, el pasajero, quiere salir cuando él quiere venir. Imagínate, llegas a Colón y en Colón tampoco tienes carro, entonces tienes que alquilar un taxi por el día. Entonces todo eso va creando costos adicionales. Resumiendo, el tren lo tenemos que ver como un evento. Así como uno escoge ir al cine, escoge ir a ver una obra de teatro, el turista, las familias panameñas usan el tren como un evento. Por ejemplo, nosotros estamos ofreciendo
Todos los sábados ofrecemos lo que se llama el tren familiar. El tren sale de aquí a la estación a las 11:30 de la mañana, va hacia Colón, llega a Colón. Los que se quieren bajar en Colón se bajan en Colón, los que no quieren bajarse en Colón regresan. Todos esos trenes están completamente vendidos, que nos hace ver que el cliente, el turista, lo que quiere es el paseo en el tren. No quiere no le interesa a dónde va, quieren ver el canal, quieren ver la jungla, etcétera. Así que eso es donde estamos. Cuando viene la temporada de cruceros, sí traemos a los cruceros, los barcos que llegan a Colón, agarramos los pasajeros y los traemos aquí a la ciudad de Panamá, donde conocen la ciudad de Panamá, hacen una gira aquí en la ciudad de Panamá y entonces regresan. Así que sí tenemos una actividad muy grande de turismo limitado. No podemos, con los volúmenes de carga que movemos, no podemos ser un tren que sale 6 veces al día, 7 veces al día. Y solo con decirte que cuando lo hacíamos una vez al día, a veces el tren salía con 2 personas, 3 personas. Ese tren lo hemos ofrecido por más de 5 años. Pero antes de continuar con ese punto, porque ya recibo varios comentarios al respecto, antes de continuar con ese punto me gustaría, ya nos hizo la historia rápidamente de cómo fue el proceso. Ahora, lo más reciente que fue noticia fue que prorrogaron el contrato a la empresa. Háblenos de ese punto, o sea, ¿qué hay en el contrato que permite prácticamente una prórroga automática? Yo asumo que es por los niveles de inversión que hayan podido hacer. Háblenos, ¿asumió la empresa esto? Háblenos de las inversiones, generación de empleo, movimiento de carga y renovación de contrato. Excelente, excelente. Le voy a echar la historia con un cronograma. La concesión se firma en 1998. Lógicamente, igual como cuando una persona quiere comprar un apartamento, el apartamento va a costar $1 millón, un préstamo de 2 años no es suficiente. Tiene que ser inversiones, tienen que ser a largo plazo. Puertos, ferrocarriles requieren inversiones grandísimas. Si ustedes hacen si un gobierno, cualquier gobierno, hace una concesión a un ferrocarril de 25 años, punto, full stop, nadie invertiría en el ferrocarril. Son inversiones que son a largo plazo y requieren seguridad del inversionista, que va a tener tiempo de construir, generar, desarrollar un negocio y poder entonces continuar con la inversión. La concesión del ferrocarril es de 25 años más 25 años, o sea, es de 50 años. A los 25 años el contrato dice, a petición y a opción de la empresa puede continuar con la concesión siempre y cuando ha cumplido con todos los requisitos de la concesión. Los requisitos siendo que he pagado todo lo que tengo que pagarle al gobierno y he cumplido con la mínima inversión que me han pedido. La mínima inversión que el ferrocarril tenía que hacer era $30 millones. Hemos hecho más de 180 millones de inversión y hemos cumplido con todos los pagos al gobierno. Para darle una idea de cómo funciona la concesión, para que entiendan la economía, imagínense. Nosotros firmamos el contrato en 1998. Al firmar el contrato, empieza el proceso de planificar ingeniería, organizar la construcción, comprar las locomotoras, comprar los equipos, etcétera, etcétera. Así que de 98, cuando se firma, el primer tren, la primera locomotora está rodando sobre rieles en el 2001. Es cuando empieza la primera locomotora a rodar. Ya hemos perdido 4 años. 4 años se han perdido. En ese momento, si ustedes recuerdan, uno de los puertos aquí en el Pacífico, en ese momento que tenía que expandirse conjuntamente con el ferrocarril, paralizó su construcción negociando un nuevo contrato con el gobierno. Así que, a pesar que las locomotoras están rodando, no tienen puerto donde entrar porque el puerto en el Pacífico no se había terminado. Hasta ese momento, la empresa ya había invertido $90 millones los primeros 3 años. $90 millones sin poder mover un solo contenedor. Ni un banco quiso financiar el proyecto. Consideraban el proyecto una locura, esto no iba a funcionar y los dueños tuvieron que financiar de sus bolsillos con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. El Banco Mundial apoyó
y para los que conocen, no hay dinero más caro que el dinero del Banco Mundial. Así que para que este proyecto funcionara, los dueños tuvieron que meter la mano en el bolsillo y apoyarse con el Banco Mundial. Desde el 2001 a 2006, los dueños y el IFC perdieron más o menos 75 millones de dólares que fueron cubiertos con estos préstamos. En el 2007, cuando finalmente, en el 2012, usted recuerda, el puerto recibió su creo que se llama equiparación en ese momento. El puerto entonces empieza a construir, empieza a caminar, y entonces no fue hasta el 2007 que fue que empezó, después de que el Balboa terminó sus expansiones, el 2007 empezamos a mover carga de verdad. Ya habían pasado 10 años de la concesión. 10 años de la concesión han pasado. En ese momento también se empieza a hablar de Corozal, el puerto Corozal. Los dueños en ese momento, entonces, para prepararse a lo que iba a ser Corozal, refinancian los préstamos y hacen un bono internacional. El bono internacional es del 2007 hasta el 2027, 20 años, por 100 millones de dólares. Esos bonos, imagínense, nuestros primeros 25 años se terminaron en el 2023. La deuda de esos bonos continúan hasta el 2026, y esos bonos para el préstamo de 100 millones de dólares conllevan 82 millones nada más en intereses, que eso se están pagando todavía. El primer año que el ferrocarril gana dinero, que el primer año que finalmente hay volumen, los clientes están creyendo en ti, te ganas la confianza, el primer año que empieza a ganar dinero el ferrocarril es el 2010. El 2010, por primera vez el ferrocarril gana dinero, y eso es 13 años después de haber firmado la concesión. Ya se han ido 13 años de la concesión, y por primera vez que el ferrocarril gana dinero. Para ese entonces, a pesar de todas las pérdidas que tiene el ferrocarril y la deuda que tiene de 100 millones más los 80 en millones, ya para entonces el gobierno había cobrado más de 10 millones de dólares en regalías. ¿Por qué? Porque la concesión del ferrocarril es una de las mejores concesiones, si no la mejor que tiene el país. Y esto se desconoce mucho con las personas. En estos días, Adelita tenía un señor en su programa que decía, no, que hay que renegociar. La concesión de ferrocarril, la condición más importante es, nosotros le pagamos 10% al gobierno sobre todo lo que se factura. O sea, el gobierno no participa en pérdidas, en costos, al final, sino todo lo que tú facturas, yo quiero 10%. Por eso el gobierno, a través de todos esos años, cobra, mientras el ferrocarril y los dueños están perdiendo dinero, porque no porque estás facturando estás ganando. Entonces, así que imagínense, ya para el 2010, cuando los dueños por primera vez reciben algún retorno de su inversión, ya el gobierno había recibido más de 10 millones. Los que dicen que se tiene que renegociar para mejores condiciones, por favor, 10% de la facturación le garantiza al gobierno que mientras más yo facturo y más voy invirtiendo y más voy creciendo, el gobierno va ganando más y más y más. No es como algunos dicen, ahora el gobierno cada vez gana menos, la empresa gana más. No, al contrario, el gobierno va a continuar ganando más y más y más. Por esa concesión hecha de esta manera, es la manera que todas las concesiones se deberían hacer. ¿Por qué? Porque nosotros como empresarios queremos ganar más, queremos facturar más. Tú para ganar más tienes que facturar más. Y si el gobierno está ahí recibiendo el 10%, sin tener que preocuparse de que mis ganancias, cuánto le pagaron a Kena de salario, cuánto está pagando por equipos, cuáles management fees tiene, usted sabe que un empresario puede esconder ganancias. Entonces, el gobierno no se preocupa de eso. El gobierno dice, yo quiero mi 10% arriba. En el tren de pasajeros, Gonzalo, yo vendo una Coca-Cola, al gobierno le toca 10%. Yo vendo una camiseta a un turista, 10%. Muevo un contenedor, 10%. Alquilo un local, 10%. Sin tener que ver cuánto me costó manejarlo, ni cuánto gana nadie. Nada, ellos van, por eso es muy fácil de auditar. Claro. Todos los meses nosotros le mandamos a la Autoridad Marítima un estado financiero auditado por KPMG, lo revisan, generan la factura y cobran su 10% inmediatamente.
Y para ese entonces, imagínense que el gobierno ya ha cobrado 10 millones y para ese entonces todavía nosotros tenemos 16 años por delante de la deuda de los 100 millones. ¿Alguna otra pregunta? Interesante, Sí. profesor. Sí, sí, sí. Es que esta es la importancia de lo que nosotros, Gonzalo, aquí hablamos permanentemente de la transparencia. A ver, no, acá ahora, bueno, acá en el YouTube hay una serie de incrédulos, pero si el señor Thomas Kena viene aquí a poner la cara y a explicar cómo ha sido la historia de la concesión, cómo se maneja la concesión, cuánto gana el Estado en la concesión, para mí esto es el ejercicio de la transparencia. Salvo que alguien ahora diga, no, lo que él está diciendo no es así, porque aquí está la evidencia del contrato. Bueno, si alguien quiere desmentir, bienvenido podría ser. Pero aquí tenemos al gerente del ferrocarril poniéndonos detalladamente cómo ha sido ese proceso y cómo se cuecen las habas con este contrato. Porque Profesor. lo interesante aquí es saber, perdón, es que en las concesiones, todo el que viene a invertir trata de asegurarse, Claro. pero es de rigor. Gobierno panameño o de cualquier otro país, hey, yo voy a invertir tanto, tú me tienes que dar un tiempo para recuperar la inversión. Por supuesto. Así es como yo entiendo que funciona esto. Sí, profesor, déjeme aclarar un punto que quizás los increíble, porque a mí lo que me preocupa mucho es que alguien dice el ferrocarril, los dueños son marcianos, y después yo veo todos los comentarios y se lo creen. Y es muy, muy preocupante. Uno, en estos días hubo un artículo en La Crítica donde dice, ay, mira, el ferrocarril hasta la fecha ha pagado 60 millones de dólares en royalties al gobierno, pero el gobierno le dio un crédito de 40 millones al comienzo, así que nada más hemos recibido 20 millones y eso sale a 600,000 al año, que no es nada. Eso es muy simple. Lean la ley. Ese crédito de 40 millones de dólares no se le dio al ferrocarril, se le dio al puerto para relleno de ellos, para muelles y patios de contenedores. No entiendo cómo un periodista no puede leer la ley y ver, oye, espera un momento, Panama Ports Company no es Panama Canal Railway Company. Este crédito de 40 millones de dólares no es del ferrocarril. Nosotros no hemos recibido un crédito. Eso no aplica a nosotros. Nosotros, es más, nosotros para cuando llegó el momento en 2023 para la renovación, el que tiene que auditar al ferrocarril es la Autoridad Marítima de Panamá. La Autoridad Marítima de Panamá nos hace un audito financiero. Recuerda que la Autoridad Marítima yo le rindo reportes mensual. Le hago un cheque certificado al Banco Nacional mensual. Ellos al final del año un reporte de estado financiero. Pero yo lo interrumpo, don Tomás, porque, sí, ¿cómo no? Porque uno no termina de entender si está mal es porque está mal y si está bien es porque está bien. Y este trayecto lo están explotando comercialmente hablando y eso es un beneficio para el turismo del país. Entonces, ya hay algunos por acá diciendo es que se le paga muy poco, es que 10% no es. Estamos seguros que si el Estado, o en este caso, el gobierno estuviese administrando ese tren, estoy seguro que no estuviese en las condiciones en las que está ahora. Ahora, don Tomás, obviamente esto puede variar dependiendo de la temporada, dependiendo del número de visitantes, y no le pido que me sea explícito, sino que le diga al oyente alrededor de cuánto es el monto que ustedes le pagan al Estado panameño, en este caso a través de la AMP, mensualmente. Mire, Gonzalo, no es ni un secreto. Al contrario, yo quiero que la gente pregunte eso. No es un secreto. Mira, el 10%, para el que no sabe, el que no es financista, el que nunca ha cogido un curso de finanzas, un 10% pagado sobre la venta bruta. Eso significa, al final del día, tú haces tu ejercicio contable, eso viene representando entre un 35 a 45% impuestos sobre la renta. Siempre y cuando yo haga mis finanzas, la maneje como debe ser, ese 10% es un impuesto oneroso, generoso para el gobierno, porque representa, imagínense,
yo estoy pagando un impuesto al país cuando estoy perdiendo dinero. Eso es más que un 100% de la ganancia de la empresa. O sea, el oyente, el que está viendo esto, tiene que tirar los números y darse cuenta. Si tú tienes una empresa y cedes el 10% desde arriba, antes de cubrir tu inversión, tus costos, tu costo de financiamiento, tus inversiones, salario, etcétera, ese 10% viene representando más o menos entre un mínimo entre un 30 y 40%. Claro, pero en monto, en platica, ¿cuánto sería? En dinero, yo estoy pagándole al gobierno en estos momentos alrededor de, con los volúmenes que estamos teniendo y facturación, estamos pagando como casi 8 millones al año. Ojo que hay que reiterar algo por lo que nos ha explicado Thomas Kena. 10%, como bien me advierte acá también el amigo Eduardo Lilley, bruto, no es de ganancias, es de todo lo que factura la empresa. Sí, exacto. El gobierno va a caballo. O sea, gane o pierde la empresa, al gobierno le toca. Punto. Así es. Sí. O sea, puede ser mejor, puede ser más, puede ser mejor, siempre. Sí. Pero la empresa también va a decir, el gobierno de Panamá, pero cuidado, mira cómo me está yendo, mira las inversiones que estoy haciendo. Es que esa es la parte que mucha gente, Gonzalo, acá en Panamá no quiere terminar de entender, que las concesiones, Tomás, y por favor, si me equivoco en lo que voy a decir, me corrige. Las concesiones, el sentido de las concesiones en un estado es, te voy a dar a ti, empresa privada, que tú hagas esto para yo no tener que meterme, yo estado no tener que meterme la mano al bolsillo y poder dedicar la plata que tengo en el bolsillo a otros temas. otra cosa, claro. Tú, empresa privada, haz esto y a cambio de eso, tú me vas a dar a mí, producto de esa concesión, un porcentaje, un dividendo, lo que fuera. ¿Es así? Profesor, es así. Y no solo eso. Mira, yo te lo digo como panameño, que paso la mayor parte de mi vida a través de la Cámara de Comercio Americana, viajando por el mundo, buscando inversionistas extranjeros. El futuro de Panamá, la única manera que puede crecer es inversión extranjera. Tenemos que atraer inversiones. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos, buscamos inversionistas, los traemos aquí para entonces crucificarlos y señalar lo que son el coco. Las reglas de las concesiones las pone el gobierno, las pone el Estado. Es responsabilidad del Estado hacerlo correctamente, porque te puedo decir, hay concesiones malas y hay concesiones buenas. Yo lo que quiero es que el que quiere analizar la concesión del ferrocarril realice, porque incluso cuando la Contraloría la General de la República vino aquí con 26 funcionarios y se instalaron aquí por 4 meses para hacer una exhaustiva audito para la renovación del contrato, ese informe salió diciendo, ojalá todas las concesiones de este país fueran como esta, transparente y justa con el país. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú puedes quejarte de una concesión que te está pagando 10 millones de dólares cuando ha perdido 90 millones de dólares y sigue invirtiendo? Porque lo que hay que medir aquí, profesor, es el riesgo que están tomando los inversionistas. Claro. Ellos se están bajando del bus, ellos están poniendo la piel en el juego y usted lo ha dicho. No hay muchas personas. Yo escuché uno de los invitados de uno de estos programas. Es que el ferrocarril cuando lo manejó el gobierno era un desastre, pero ya no lo es, así que vamos a retomarlo de nuevo. Es el buen chiste. Es que así piensan. El de la crítica puso ahí, el tren era el tren de los zombies. Así le puso, el tren de los zombies por los 20 y pico años que lo manejó el gobierno. Murió. Y cuando una concesión como el ferrocarril no funciona, ¿quién está cargando ese peso? ¿Quién lo está pagando? Nosotros, cada panameño con sus impuestos está cargando con ese muerto. El ferrocarril hoy en día es admirado internacionalmente. Le suma valor al canal. Cuando Alberto Alemán se jubiló y nosotros le hicimos una cena de despedida, Alberto Alemán se paró enfrente de todo el mundo y dijo, señores, yo en el canal pude aumentar la tarifa año tras año, porque los puertos y el ferrocarril le sumaron valor a la ruta. Ya no éramos una zanja donde los barcos nada más pasan.
ahora tenemos servicio aquí, paran, transbordo, conectan sus conexiones. Y eso es lo que este conglomerado hace por Panamá. Le suma valor a la ruta. Y contestando la otra pregunta, yo este año voy a mover un poquito más de 400,000 contenedores. 400,000 contenedores. Esos son, si toman los números como puerto, 1.5 millones de teos. Esos 1.5 millones de teos los toca Balboa. Ese 1.5 millones lo toca MIT. Algo lo toca Cristóbal y algo lo toca CCT. Esos puertos tienen miles de empleados trabajando dentro de los puertos para atender los contenedores que genera el ferrocarril. Es el ferrocarril, para mover un contenedor de mi terminal al puerto, tengo que utilizar miles de familias de transportistas que ponen sus camiones a servicio a ese movimiento. Eso cuando el Toro salió a privatizar, a dar esto en concesión, ese era el deal. El trato era, trae progreso, trae trabajo, págame lo que te estoy pidiendo y con suerte te reconoceremos ese esfuerzo y respetaremos lo que haces por el país. Y la empresa en todo momento ha cumplido con lo que el trato con el gobierno. Jamás hemos pedido, incluso los años donde perdíamos millones de dólares, jamás nos acercamos al gobierno a decir, cámbiame las reglas, ayúdame aquí, ayúdame acá. Agachamos la cabeza y le metimos hombro. Entonces, yo sí le puedo decir una cosa, con todo lo que le hablé ahora de la historia, lo que demoró a arrancar esto, el gobierno fácilmente, yo calculo, en los próximos 25 años va a recibir fácilmente 4 o 5 veces lo que recibió anteriormente. Yo tengo presupuesto, el gobierno va a recibir entre 250 a 300 millones de dólares del ferrocarril. Además de todos los trabajos. Si se hace otro puerto, llámese Corozal, se duplica ese número. Por supuesto. Entonces, no fue una mala jugada por el gobierno, creo que fue muy atinada. La empresa ahora sigue la lucha porque todos esos equipos, todas esas grúas, todo lo que yo tengo ya tiene 25 años. Así que yo estoy nuevamente entrando al mercado a otro préstamo porque yo tengo que cambiar ya 20, casi 50 millones en grúas, que tengo que cambiarlas todas. Tengo que cambiar locomotoras, tengo que cambiar carros. Sí. O sea, esto no es nada más que me cayó del cielo todo. No, yo sigo invirtiendo y el gobierno me vigila y nada más se asegura que reciba el 10% de todo lo que yo facturo. A ver, don Tomás, finalmente, que se nos vino el tiempo encima ya, ¿expansión del ferrocarril o el ferrocarril vivirá y morirá con esta misma ruta? ¿Ya no crece más? Él puede crecer, yo quiero crecer. El tema que yo tengo ahora mismo es, yo conecto el Pacífico con el Atlántico. Ese es nuestro servicio. De ahí no va a salir. Puede expandirse, puede crecer mucho más, siempre y cuando haya más puertas de entrada, llámense puertos. Porque los puertos son los que limitan. El cliente tiene que venir al puerto y poder descargar para dárselo al ferrocarril. Nosotros la capacidad que tenemos instalada ahora mismo en Panamá, estamos operando más o menos al 50% de nuestra capacidad y eso es debido a que nos adelantamos y nos preparamos para Corozal. Corozal no se dio, así que tenemos ese equipo y esa capacidad ósea por ahora, pero poco a poco con la fe de que vamos a irla ocupando. Bueno, hay que entender ese punto a propósito de la pregunta de Gonzalo. El ferrocarril Panamá-Colón, Colón-Panamá, como lo quieras llamar, es un ferrocarril fundamentalmente, su negocio es de carga. Y fue concebido así, bueno, cuando fue concebido ahora movía pasajeros en el siglo XIX, pero también movía mucha carga. Eso, la parte también, Tomás, es que mucha gente no le gusta leer historia también, ¿no? Entonces les dificulta entender que hay una historia detrás de esto. Y es la carga, es la clave y es la razón de ser de este ferrocarril, más que el tema de pasajes. Yo nada más en mi vida, nada más una vez nada más lo he montado. Me han invitado 2 veces más y nunca he podido ir. Pero el recorrido es simpatiquísimo y además vas entre ese recorrido y al que ha leído un poquito de historia, pues la mente lo lleva a cómo esta gente en el siglo XIX pudieron concebir esto y construir este ferrocarril, esta ruta y este ferrocarril acá en Panamá. Pero el negocio es la carga, el negocio no es de pasajeros.
y eso hay que tenerlo claro. Además, en carro estás a 40 minutos en la autopista. Entonces, Claro, pero es que viajar pero en tren no es lo mismo que viajar en carro. no es lo mismo, pues evidentemente, pero a lo que me refiero, o que llamo la atención por algunos que están escribiendo acá, es que el negocio del ferrocarril es la carga. El negocio fundamentalísimo es la carga. Nada más me queda una curiosidad, que lo vi este sábado que anduve por el área revertida. ¿Por qué movieron la estación de Balboa y ahora hay que tomar el tren en Corozal? Eso fue el gobierno, la autoridad marítima nos quitó todos esos terrenos por áreas de puerto y desarrollo futuro. O sea, cuando vino la negociación, el gobierno decidió que esas eran para desarrollos para otras áreas y nos mudaron para acá, para Corozal. Ajá. Eso no, nosotros no tuvimos para escoger ahí. Eso fue lo que nos entregaron. Ahora, sí quiero decir que nosotros sí sentimos una gran responsabilidad con Panamá, manejando el Tesoro Nacional. Nosotros anualmente movilizamos más o menos unos 75,000 niños gratuitamente, primordialmente en las escuelas de Colón. Nosotros tenemos un equipo que visita las escuelas de Colón, les da educación vial, les habla sobre el pasado, la historia del ferrocarril y los invitamos a echar paseos en el tren con nosotros. También atendemos escuelas locales aquí, o sea, sí damos a conocer eso. Lo que es muy difícil es seguir operando un tren en un servicio diario que sale con 2 personas. Sí, sí, eso. Pero bueno, hay que saberlo. Oiga, aquí me piden que le pregunte, no, pues yo no voy a hacer esa pregunta a usted. Gonzalo, usted anótelo allí. Señor. Centro de Convenciones de Amador. Ujú. Tenemos que hablar de eso. Sí, Pero señor. tienen que le preguntar al invitado eso, porque no le voy a preguntar al invitado eso, ¿no? Porque me dieron una información hace poco y este fin de semana recibí más información del Centro de Convenciones de Amador. Guaguancó a la vista, le digo. No, Guaguancó a la Sí, no. Guaguancó a ¿Por la vista. concesión? Guaguancó a la vista, cálmese. Está Usted bien, necesita está un par de bien. información más. Dice que la FCCA Cruceros calificó el tour de ferrocarril como el mejor tour de Centroamérica y el Caribe, dice nuestro gran y buen amigo Fidel Reyes. Y aquí el señor Tomás Quena, la señora Lorena, le manda saludos. La señora Gracias. Lorena dice, compañeros de escuela, dice. Oye, profesor, déjame decirle que, por ejemplo, nosotros empezamos a ofrecer servicio de pasajeros a los cruceros en el 2000. En el 2000, el puerto de Colón 2000 se había construido y los turistas que venían a bordo de los barcos, que es la primera noticia que decían cuando venían a Colón, no se bajen del barco. Sí. Nosotros, al poner el servicio, el tren, a esos turistas, los recogemos en Colón, los traemos a Panamá, hacían un recorrido completo por Panamá, lo llama Colón, donde visitan a Colón, y ese no creo que es simplemente por puro accidente que hoy en día Panamá goza el turismo y el crecimiento que ha tenido, porque Claro. eso sirve como una muestra. Claro. El turista cuando se subía al tren en Colón, siempre las preguntas en el tren viniendo de Colón a Panamá eran: ¿cómo está operando los puertos ahora que los chinos lo manejan? Mirando la jungla preguntaban: oye, ahí hay culebras. Cuando iban de regreso, preguntaban: yo no sabía que habían edificios en Panamá. ¿Por qué todo el mundo habla inglés? Oye, ¿cómo se llega aquí? ¿Qué líneas aéreas llegan aquí? Entonces, esos son ventajas que ofrece tener un servicio de esta manera, que se maneja porque el turista del barco, antes va a hacer el barco, ya han comprado 100% el tour del tren. Oiga, dice, para terminar, dice aquí James Puyol, el problema el principal problema de esa concesión es la exclusividad que brinda el Estado sobre que no se harán más trenes entre Panamá y Colón, lo que garantiza un monopolio por 25 años. Sí. No, profesor, excelente. Dale las gracias, muchas gracias. Lean la ley. Profesor, lee la ley. La ley dice claramente: no se puede hacer otro ferrocarril por los primeros 25 años. Dígale a ese caballero
que lo invito a que invierta sus A 200 que millones de invierta en dólares. otro Sí, dígale. Oye, todo el mundo quiere tren hasta que tienes que meterte la mano en el bolsillo. Dile, ya no hay exclusividad. Él está totalmente equivocado. No leen. Las personas no leen la ley. Son los primeros 25 años. Ahora en adelante, cualquiera puede poner un Cualquiera tren. puede construir un tren. Lo puede